Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos de nuevo en Canal Comunitario Naturaleza Viva en el programa Constitución entre Todos. Bueno, hoy estamos de nuevo en el programa número 17, como si nada, ya hoy 24 de septiembre del 2019. Y bueno, se nos han ido ya un montón de programas, muchos temas interesantes y muchos temas por tocar. El tiempo en la televisión, a pesar de que parece corto, siempre es interesante, y la comunicación política creo que es una herramienta en donde podemos interactuar, compartir y de alguna forma poder defendernos también. La defensa de la democracia es muy importante y eso se hace con participación del pueblo y con poder popular. Así que bueno, esperamos que compartan también con nosotros qué les parece, que esto es de una ida y vuelta, y pueden encontrarnos en Facebook como Canal Comunitario Naturaleza Viva, en Instagram también, Canal Comunitario Naturaleza Viva, o si no, por WhatsApp nos pueden enviar sus sugerencias, opiniones, críticas, y así de esta forma vamos a ir enriqueciendo esos contenidos audiovisuales que hacemos en este canal comunitario. Así que también por WhatsApp al 221-616-8506. Hoy traemos un temazo. Son 70 años de la Constitución del 49, de que a pesar de que parece tan lejos, hay muchas cosas que están vigentes, muchas analogías, muchas cosas que analizar en los procesos históricos. Así que, bueno, hoy traemos este tema, ¿no, Santiago? Por supuesto. La Constitución del 49, a la que en los videos que pasaremos se le llama Constitución maldita. ¿Por qué se le llama así? Es una constitución hermosísima, sobre todo teniendo en cuenta que la época en que fue, en 1949. Vaya año. Sin embargo, tuvo 6 años de vigencia. Al 7º año después, que se había ocurrido el golpe del 55 por un bando militar, se suprimió. De hecho, en la práctica tampoco regía. Y después, en el año 57, con una reforma constitucional espuria, con la proscripción del movimiento mayoritario, se hizo una reforma. El objetivo central fue convalidar, supuestamente legalizar, legitimar esa pérdida de vigencia por un golpe cívico-militar. Claro, y también se les llamaba como los derechos de segunda generación, ¿no? Cuando en el 94 después se le decía tercera, cuarta generación, ahí habían cosas que no tenían mucho que ver, pero esto de segunda generación, como ya tener esos derechos sociales, esos derechos de ciudadano, como... Y bueno, eso entra los derechos del trabajador, de los jubilados, del derecho a la salud, los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños. Había una frase que sigue siendo hermosa que decía, los únicos privilegiados son los niños. Esa era una consigna del gobierno del primer peronismo. Una consigna hermosa, que más allá de quien la pronunciara, obviamente que no tenemos nada contra que la pronunció, es una consigna hermosa. Porque es considerar a los niños sujetos de derechos y no pequeños objetos queribles. Claro, y además que cuando uno habla de igualdad, creo que tenés que pensar de que hay hombres, mujeres, niñez, ancianidad, y los derechos no solo son laborales, los derechos son sociales. Y al ampliar derechos sociales, siempre de pensar en cómo se han postergado ciertos sectores, como los ancianos, jubilados. No podés vos hablar como de derechos sociales sin pensar en incluir. Y bueno, precisamente, cuando surge la Constitución primera, la de 1853, surgía bajo la consigna gobernar es poblar. Argentina era un país desierto, entendido desierto por no estar habitado por hombre blanco y sí por pueblos originarios. ¿Qué pasaba? Era un país con 1 millón de habitantes, ahora hay 45, así 45 veces más,
no había prácticamente industria, era artesanía y ganado. Y ganado cimarrón generalmente. No era ganado con las técnicas de la ganadería actuales. Era ganado prácticamente cimarrón y ni siquiera existían los frigoríficos, o existían pero no acá, y estaban los llamados saladeros. Estaba la carne de charque o fiambres, digamos, pero nunca carne fresca conservada con el frigorífico. Por lo tanto, era un país sumamente elemental. Y como eran pocos habitantes, por eso estaba la consigna polar. Entonces había que traer inmigrantes y se fomentaba la procreación. Era una virtud tener 10, 15, 20 hijos, con todos los problemas que después acarreaba. Pero la mano de obra, los brazos que se necesitaban para ejecutar las tareas físicas, había que reproducirlos. También con este constitucionalismo social, los trabajadores tenían que tener derechos. O sea, se pensaba de que hubieran muchas olas migratorias en donde el trabajo iba a ser como un avance en materia económica, pero también cómo se iba a pensar en ese sujeto trabajador, de que si bien iban a construir un nuevo modelo, digamos, económico, ¿qué sujeto iba a ser ese trabajador? Bueno, lo que pasa es que entre la condición del 53 y sus tres reformas del siglo XIX, 1860, 1866 y 1898, a 1949, que de la primera son 96 años y de la última son 51, en realidad el país cambió muchísimo. Apareció una fuerte industria, aparecieron no solo los inmigrantes, sino hijos de inmigrantes, apareció también la gran macrocefalia argentina, es decir, Buenos Aires siempre fue importante y más poblada, pero en el siglo XX hizo eclosión con la instalación de las industrias, sobre todo en Capital, alrededores y las provincias más cercanas, como serían Córdoba y Santa Fe. Y también pensando en términos geopolíticos, lo que estaba pasando, o sea, 1949, en una posguerra, en donde se había hecho también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde había una conciencia distinta después de la Segunda Guerra Mundial. La conciencia mundial había dado un giro, o sea, no había sido moco de pavo lo que pasó en el mundo, y de cómo las estructuras y esos vectores sociales fueron también transformándose. Sí, fueron apareciendo algunos gobiernos nacionalistas que fueron acallados rápidamente, como serían el de Jacobo Arbenz en tu Guatemala natal, sí, 1954. 1954, la intervención de la CIA. Mossadegh en Irán, 1953, y acá 1955 contra el peronismo. Es decir, que en esos poquitos años, en Asia, Centroamérica y el sur de América, en un par de años hicieron 3 contrarrevoluciones importantísimas. Claro, la revolución del 44, que fue en Guatemala, que fue una reforma agraria. Siempre como que el poder tuvo como la construcción de ese exterior constitutivo, ¿no? Siempre llamándole comunismo. El comunismo, cualquier reforma constitucional. Bueno, o sea, acá también. Era la época de la llamada Guerra Fría. Claro, ¿no? Y en el 49 también, cuando se dio la autonomía de la reforma universitaria, la autonomía de la universidad. Y la gratuidad en 1948 acá en la Argentina. Y en Centroamérica también se hicieron reformas así. En Guatemala se hizo también la reforma universitaria. Venía de 1918, venía de 30 años antes. Claro, y fue justamente eso, como siempre desde Estados Unidos se acusaba cualquier reforma comunismo, ¿no? O sea, cómo pudieron construir esa palabra para poder desechar todo avance social en contra de su modelo era económico. Tal la Guerra Fría que muchos gobiernos populares y nacionales se tuvieron que llamar no alineados, para quedar claro que no estaban ni con unos ni con otros. Todo esto sucedió en el mundo y todo esto sigue sucediendo. Pasamos de la bipolaridad a una mezcla rara de unipolaridad y multipolaridad, porque en un punto hay unipolaridad y en otro hay multipolaridad. El mundo siempre se dieron conflictos, y siempre desde los pueblos más débiles o más nuevos, siempre existió dignidad, existió luchas, existieron reveses, existieron volver a empezar, pero aquí estamos todavía y peleando como siempre. Como decías, en este mundo multipolar
Antes era como más fácil como identificar el bloque soviético y el bloque americano. Y vos decías, bueno, esos países están alineados con esto. Ahora pasan esas cosas de que vos decís, bueno, ahora hay un neoliberalismo muy voraz. Hay un capitalismo que ya ni siquiera se le puede llamar que el capitalismo exista en todos los países porque en cada nación y cada estructura social es absorbido de distintas formas. Pero ¿cómo reconocemos también el antagonismo? O sea, vos decías, bueno, antes era capitalismo versus socialismo, comunismo versus el sistema imperante, y ahora con este neoliberalismo, ¿en qué nos paramos, no? Sí, lo que pasa que, bueno, en un punto pareciera que se diluyen los estados-nación y que triunfa el transnacionalismo. Pero el transnacionalismo, a su vez, atrás tiene caras visibles. Tiene caras visibles como sería Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, Japón, aunque ya se ha invisibilizado un poco. Y el surgimiento poderoso de China y en menor medida la India. Bueno, pasamos a una pausa y después continuaremos y hablaremos del tema específico de hoy, que es la Constitución de 1949 y sus 70 años. La Plata se viste de fiesta con los 1000 sabores. Arriba, arriba. Te ofrece un servicio para 100 personas con 9 entradas de comidas diferentes, donde incluye mesa de recepción con más de 1000 bocaditos diferentes, variedad de entradas, sándwich de migas con variedad de gustos, plato elaborado a elección, calentitos varios en variedad de cazuelas, pernil de cerdo, lameado, show en su presentación, postre helado con show en su presentación, brindis, masas finas, secas, bombones, sidras y champán, torta aniversario, armado de cinta, mesa de dulces con cascada de chocolate y final de fiesta, show de pizza o show de pancho o café con medialunas. Este servicio también incluye metre, mozos, cocinero, vajilla y mantelería completa. Nos podés consultar al teléfono 425-2560 o en Facebook, Catering Los 1000 Sabores, o en nuestra página web, losmilsabores@hotmail.com, o en nuestro local, Avenida 44, número 1095, entre 16 y 17, Los 1000 Sabores. Lego. Bueno, continuamos con el 17º programa que se emite el 24 de septiembre del Constitución entre Todos. Como ya dijimos, vamos a hablar en el segundo y tercer bloque, algo hablamos en el primero, de la Constitución del 49. Para hablar de la Constitución del 49, y si bien todo fenómeno y movimiento colectivo es obra de las masas, multitudes, pero siempre hay personas que se destacan. Obviamente, sin Perón, Eva Perón y el peronismo, no hubiera existido probablemente la Constitución del 49. Pero también es de rescatar al que coordinó todo eso y que escribió gran parte de esa Constitución, que tenía unidad estilística, unidad ideológica, que se trató del doctor Arturo Enrique Sampay, nacido en Concordia, pero que vivió muchos años en la ciudad de La Plata.
es justo valorar y rescatar. En el campo constitucional fue hasta ahora la figura más importante de la historia argentina. Así como en esa época en la salud, que todavía tiene predicamento, el Ramón Carrillo, en el campo de las ideas, Jaureche, Calabrini, Ortiz. Y bueno, es importante rescatar de la historia a los grandes valores que ayudaron a que la lucha popular tuviera una síntesis, a que la lucha popular se encauzara. Y Arturo Enrique Sampay es muy justo reconocerlo y valorarlo siempre. Por otro lado, queremos decir, esa Constitución hay muchísimas cosas que todavía son valiosísimas. La valoración de la ancianidad, la niñez, el trabajo, la función social del capital, el dominio originario de la nación, y que fue mencionado en el anterior programa, que con la reforma del 94 pasó a las provincias. Con eso se crearon provincias ricas y provincias débiles, y a la vez la nación perdió posibilidad de negociación ante las transnacionales, porque una provincia no puede negociar con la misma fuerza que un país entero. Obviamente que hay cosas que 1949, 2019, 70 años, la cuestión de la familia. Hay que recordar que, si bien de avanzada, Arturo Enrique Sampay era católico, aristotélico tomista. ¿Qué quiere decir eso? Que la concepción de la familia era una concepción tradicional desde el punto de vista de ahora y normal desde el punto de vista del 1949. Obviamente que no existía la perspectiva feminista, no existía la plurinacionalidad, pero no existía acá ni en ningún lugar. Entonces, la cosa es valorar contextualizadamente las cosas. No le vamos a pedir a uno que estuvo en el siglo XVI que hable de socialismo, ni a uno que estuvo en la mitad del siglo XX que hable de feminismo, ni nada por el estilo, porque eso no existía. Si bien había mujeres de avanzada, pero como movimiento general el feminismo no existía. Por lo tanto, menos lo va a plantear un varón, por lógica. Ahora todo parece mucho más sencillo, por el gran avance que tuvieron las mujeres, por su gran lucha. Pero en ese momento, sí había habido luchas por el sufragio femenino y por algunas cosas más, pero para nada estaba el espectro tan amplio como existe ahora, ¿no? Claro, y para pensarnos también como colectivo y como una lucha social, habría que pensar también en la familia como institución. Entonces, por eso fue tan importante y tan de vanguardia como paradigma mundial, incluso ya pensar en la familia, esa estructura que pareciera singular, pero en realidad es la que rearticula y organiza una sociedad. No, obviamente que la familia aún sigue siendo importante y valioso, pero obviamente con un concepto mucho más amplio y flexible. Son las llamadas familias ensambladas que existen ahora. Bueno, los chicos se acostumbran a tener diversos padres a veces, y a veces es malo y a veces es bueno, porque depende del padre biológico, la madre biológica que le haya tocado. Lo que hay que tener es lo que avanza en la modernidad positivamente, no es la decadencia que no existe en moral, sino que la moral es más flexible y más adaptable, y me parece una cosa interesante. Entonces, es de pensarnos tanto como sociedad, como familia, y como repensar las estructuras, y la necesidad también de pensar que esas reformas constitucionales son las que otorgan derechos, y participar en esto creo que es fundamental, al menos conocerlo. Seguramente. Y ahora vamos a pasar un video de una duración estimativa de 3 minutos y pico, que se llama así La Constitución Maldita. Es de la Universidad Nacional de José C. Paz, una de las nuevas universidades del conurbano que el gobierno actual desmerece, pero que permitió a mucha gente ser la primera generación de universitarios en la familia. Y facilitó que pudieran estudiar gente que si no de otro modo no podría viajar 60, 80, 100 kilómetros o instalarse en otra ciudad para poder estudiar. Entonces la Universidad de José C. Paz es una universidad nueva, pequeña, pero que está haciendo una gran labor en el campo de la investigación y del derecho. Y la prueba es el libro que acá se presenta, y algunos de los autores de esa compilación, porque es una obra de varios autores. Y bueno, aquí vamos al video.
La Constitución de 1949 tiene históricamente dos primeras maldiciones. La primera se da en la misma Asamblea Constituyente cuando la Unión Cívica Radical se retira del recinto y no participa de la conformación de la Asamblea Constituyente para la sanción de esta nueva Constitución. Y una segunda, que es la más traumática, que se da el 27 de abril de 1956, con la proclama de aquella dictadura que deja sin vigencia legal a la Constitución de 1949 de manera absolutamente ilegítima. Esta maldición de la Constitución de 1949 también se replica de alguna manera en el ámbito académico, porque no encontramos en los textos constitucionales de los principales autores y autoras de nuestro país menciones relevantes sobre lo que planteaba o el modelo de país, el modelo de constitución que planteaba esta Constitución de 1949. Hay muy pocas referencias y aquellas referencias en general son para deslegitimarlas, pero no para tomarla en serio, para analizarla críticamente, para pensarla y para tomarla como un hito constitucional más que relevante de la historia argentina. Es para rescatar cómo en la Constitución de 1949 muchos de los constituyentes, o sea, de las personas que participaron en la redacción final del texto de la Constitución, no hablaban en carácter de jueces, de abogados, de profesionales, hablaban en carácter de obreros, de trabajadores, de ciudadanos comunes. Bueno, eso que le pasa al ciudadano común, eso que le pasa a los y las trabajadoras, es lo que tiene que verse reflejado en una Constitución y por eso para nosotros es tan importante. La Constitución es la norma básica en un país. Establece los principios y las herramientas mínimas que se van a tener para la convivencia de todos y de todas. Por eso es importante que no esté reservada solamente para los abogados y abogadas que hablan un lenguaje jurídico. La Constitución es la norma más importante para todos los que habitan el suelo argentino y no tiene que reflejar solamente las ideas políticas de algún grupo, porque justamente la Constitución tiene que garantizar un piso mínimo de derechos para todos, un estándar mínimo de un modelo de país que se garantice más allá de los cambios coyunturales que se den de gobierno. Por eso es tan importante que en un proceso constituyente no se dé solamente un acuerdo de políticos y de cúpulas, sino que haya una organización popular, que haya conciencia en todos los habitantes de la nación sobre cuál es la importancia de la Constitución. Y en este sentido también pensarla, discutirla desde una universidad pública y brindar el mayor acceso posible para que esto pueda ser discutido democráticamente entre todas las personas que habitan el suelo argentino. Bueno, acá estamos de vuelta viendo este breve video, pero muy interesante, como ya dijimos, de la Universidad Nacional de José C. Paz. Su jovencísimo rector, uno lo ve y le parece imposible pero por lo visto se lo ve muy desenvuelto y capaz, con claridad en el discurso. Bueno, en este libro, que yo tuve oportunidad de conocer a varios de los expositores, algunos ya los conocía de antes, pero Mauro Benente, Marcelo Kenny, Alejandro Medici y varios más, son personas o que ya conocía, que tuve oportunidad de conocer acá cuando coorganizamos un evento vinculado con la Constitución del 49 a principios de este año, precisamente por los 70 años que se cumplieron el 11 de marzo. El 11 de marzo es una fecha emblemática para la Argentina y el peronismo porque fue la Constitución del 49 en el 1949 y en el año 1973 el triunfo de Héctor J. Cámpora, que después asumió el 25 de mayo del 73. Bueno, aquí estamos con Joel y pensamos que este tema obviamente lo vamos a volver a tratar en numerosas oportunidades y ahora vamos a exhibir un video donde se continúa el tema de la Constitución maldita, de la presentación del libro, y se hacen varias consideraciones interesantes y después volveremos acá algún comentario breve porque se nos está pasando el tiempo y los saludamos hasta el programa número 18. En esta oportunidad presentamos el libro La Constitución Maldita, una nueva edición de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de José C. Paz, en la que se pretende convocar a distintos autores y autoras para revalorizar y discutir sobre todo lo que fue la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1949 a 70 años. Un
un poco tomando el legado de esa Constitución, que planteaba la necesidad de que las universidades nacionales discutieran un modelo de país y que tuvieran un compromiso social estrecho, es que creemos que esta universidad no podía menos que convocar a investigadores e investigadoras a discutir un tema que ha estado olvidado y, por qué no, incluso maldito por el constitucionalismo tradicional de la República Argentina, y como universidad pública no podía pasar sino en una universidad pública que se editara un libro para rediscutir estas cuestiones. Así que bienvenido al debate y bienvenido a este libro que esperamos no la bendiga, pero sí que ponga en discusión y al menos eche más luz sobre esta Constitución. El título de la Constitución Maldita tiene una clara vinculación con la obra de John William Cook. Cook en 1971 publicó un libro que se llama Peronismo y Revolución, donde plantea que el peronismo es el hecho maldito de la política argentina. Esa maldición está dada para Cook por el peligro que tiene el peronismo plebeyo para cierto orden social, para cierto orden clasista. Nosotros creemos que la Constitución de 1949 también está cargada de esas maldiciones, porque ciertas clases sociales, ciertos partidos políticos, ciertas líneas del constitucionalismo ven en esa Constitución también ciertos peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Un peligro por un orden económico distinto, por una función social de la propiedad, por un capital ajustado a los intereses nacionales, por una proporcionalidad en el orden impositivo. Es decir, esa serie de peligros son las que han causado esa maldición que pesa sobre la Constitución. La Constitución de 1949 es una Constitución maldita, es una Constitución desaparecida. Desaparecida no solamente en función de que un decreto de una dictadura en abril de 1956 derogó una Constitución vigente, sino además porque desapareció de los planes de estudio de las universidades, desapareció de la enseñanza. Por eso esa Constitución es una Constitución maldita. Es maldita porque en realidad no solamente tenía un amplio espectro de derechos de los trabajadores y de las clases oprimidas, sino que además porque decía cómo. Porque decía en el capítulo 4, que habla de la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica, específicamente planteaba no solamente la justicia social como criterio de interpretación constitucional, sino que además de eso planteaba qué cosas debían estar en manos del Estado, cuál tenía que ser el rol activo en la economía del Estado, y por eso con esas formas de política, de economía política que planteaba esa Constitución, no podía ser tolerable para las clases dominantes en la Argentina, y por eso tuvo que ser desaparecido. Interesante video en donde hace referencia de la Constitución maldita, esta palabra que decía John William Cook, este peronista revolucionario que justamente en Plata, platense, ¿no? Sí, aquí había un pequeño error porque se habla del libro que publicó John William Cook, que le fue publicado a John William Cook porque en el año 71 había ya fallecido hace poco más de un año John William Cook. Es una obra póstuma. Claro, John William Cook fue un diputado jovencísimo, tenía 25, 26 años cuando en la época del primer peronismo fue diputado, murió a los 49, 50 años, y fue, a pesar de que muchas veces tuvo controversia con Perón, fue el jefe de la resistencia, el delegado personal de Perón en la primera resistencia peronista, y se cree que en un punto era al menos la dirección ideológica de la primera experiencia guerrillera peronista, que es los uturuncos. Claro, y también en un discurso anuncia como que había una coalición para hacer un golpe de Estado. Los terratenientes y la United Fruit Company estaban sobre el gobierno, como conspirando algo, y es como eso de que en América Latina la United Fruit Company y muchos poderes extranjeros, más que todo de Estados Unidos, en coalición con terratenientes y con oligarquías nacionales, eran quienes hacían los golpes. Entonces él siempre en ese discurso alertaba, y creo que esa ala revolucionaria en el peronismo creo que hizo una dialéctica también muy interesante, que hizo que el peronismo fuera lo que fuera. Hizo un cruce entre peronismo y marxismo. Cuando vos hablabas de United Fruit, de ahí sale la expresión país bananero cuando se refieren a algunos, porque esa empresa era centralmente productora de bananas y exportadora de bananas.
Bueno, John William Cook merece y va a tener en este programa, porque incluso ha hecho esbozos constitucionales también. Y obviamente su obra teórica es muy importante. Aparte de Peronismo y Revolución, está el libro Apuntes para la Militancia, y después está publicada toda su correspondencia con Perón, que es una cosa muy interesante, porque sobre todo hay una cosa susceptible de mayor investigación, pero es el pacto Perón-Frondizi, y a veces es difícil de explicar, y mucha gente por ahí no lo entiende, como ocurrió acá con el memorándum con Irán que Cristina firmó. Más allá del resultado, si sirvió o no, la intencionalidad era buena. Y lo mismo, la designación de Alberto Fernández como presidente, para muchos no la entendieron al principio, pero después les quedó claro, algunos con una interpretación, otros con otra, pero se dieron cuenta de que era una decisión estratégica tendiente a que el pueblo mejorara su situación y que pudiera haber un cambio institucional. Me encanta cuando la política quiebra la historia, cuando hay cosas que son impredecibles. Creo que el mismo Marx lo decía, de que la política en un momento supera la historia de los procesos, y es eso, de que todo lo que nosotros consensuamos, todos los procesos y cómo se estructura la sociedad en su sistema político y también como consenso social, llega en un momento y delibera en cuestiones como estas, en este momento en el 49, que había habido tanta lucha y había habido una nueva reconfiguración del repensar lo que es el trabajo y lo que es la sociedad, termina en esta Constitución. Y lo que hay que tener claro que en el 49, en el 55, en el 76 y ahora siempre se da una contradicción, que es patria o colonia, imperialismo nación, liberación o dependencia, porque el imperialismo existió en épocas inmemoriales y también existe ahora. Y tiene nombre y apellido, y es claramente, en cuanto a lo colonialista, tiene un trípode central que es Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Claro, que son no solo los anglosajones, que es Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, sino que también está el Estado de Israel, que justamente fue constituido en 1948, ahí. O sea, cerca de esa constitución. También pasa a Corea del Sur con un presidente yanqui en 1948. O sea, estaban como también rearmándose las piezas geopolíticamente, y en Argentina en el 49, como vos decías, es algo que fue un paradigma mundial con estos derechos. Bueno, y aparte, al peronismo y a Perón se le podrán criticar muchas cosas, pero en muchos aspectos fue de avanzada. Por ejemplo, UNASUR, la CELAC y todo eso, Perón ya lo había anticipado 20, 30, 40 años antes, desde su gobierno, pero también en libros posteriores como La Hora del Pueblo, Latinoamérica ahora o nunca. Es decir, nosotros estamos por lo contextual, es decir, que las coordenadas espaciotemporales hay que tenerlo en cuenta, pero también estamos por el no olvido, por la memoria, la verdad y la justicia, y eso no es solamente por la cuestión de derechos humanos, derecho a la vida y a la integridad física, sino a reconocer la propia identidad, no solo de las personas, como en el caso, por ejemplo, de los niños desaparecidos, o sustituidos en el nombre, sino también en reconocer los orígenes y reconocer el pasado. Si uno no se conoce a sí mismo, difícilmente pueda mejorar y seguir adelante. Claro, eso es lo importante, que la memoria sea tanto para conocerla como para cosas que no hay que repetir, ¿no? Y no olvidar, ya que, como decía Galeano, si la memoria es el recuerdo y el fuego es el olvido, atravesar esa memoria sin consumirse y ese fuego sin olvidarse. Entonces, me pasaba que la semana pasada era sobre la noche de los lápices, y pibes de secundaria estuvieron en una movilización que conocieron la historia tal vez por la película, tal vez en la escuela, tal vez se lo contaron sus abuelos. De alguna forma se reescribe la historia, y esa memoria siempre está. Bueno, y el 16 de septiembre, de la noche de los lápices,
también coincide con el 16 de septiembre del 55, que se dio el golpe contra el peronismo y contra el pueblo, ¿no? Porque no era solamente contra el gobierno, fue contra el pueblo para quitarle derechos y para ponerlo en la pobreza cuando se había dignificado y había tenido mejores condiciones de trabajo y de vida. Bueno, este tema da para muchísimo más. Esperamos que haya sido del agrado de la teleaudiencia. Recordamos que todos los videos, es decir, con este sería el 17º, están en YouTube. Así que el que no tuvo oportunidad de verlos los martes a las 18:30 puede acceder a ellos a través del canal comunitario Naturaleza Viva, y ahí entra en YouTube y ahí tienen los 17 programas. Como por suerte este es un programa que no depende de la coyuntura del día a día, sino que va un poquito más allá porque trata cuestiones estratégicas, no se envejece al otro día, así que pueden ser vistos los 17 programas como si fuera esos festivales que dan de las series que ven todo el día en la misma serie. Sí, recuerden que esto lo hacemos acá a pulmón porque con la premisa de que el poder popular también se gana en colectivo, y esta herramienta audiovisual nos permite poder tener accesos y poder compartirlo. Así que, bueno, les esperamos en Canal Comunitario Naturaleza Viva todos los martes a las 18:30. También nos pueden seguir por Facebook como Canal Comunitario Naturaleza Viva, por Instagram, o si no al WhatsApp. Nos pueden dar sus opiniones, sus críticas, qué piensan de este programa, cómo podemos enriquecerlo, al WhatsApp 221-616-8506. Bueno, sin más, nos despedimos y esperamos encontrarnos la semana próxima. Hasta la otra semana.